Nos quedan dos últimas sesiones que yo creo que van a ser muy interesantes de Traca. Vamos a empezar con Óscar Espíritu Santo entrevistando a Michael Lanty. Él viene directamente de Beijing. Es un periodista, es periodista en medios tradicionales y blogger político. Y sobre todo tiene una visión que yo creo que yo lo pude descubrir el otro día en la rueda de prensa, aparte de lo que había leído de él y demás, pero tiene muchísima fuerza y creo que nos va a sorprender. Espero que os guste esta entrevista. Perfecto, pues muy buenos días a todos. Vamos a estar ahora con, como nos ha dicho Yolanda, con Michael Lanty. Nos va a contar un montón de ideas acerca, hemos estado hablando durante tiempo, Michael y yo, ayer y antes de ayer, sobre cómo está Internet, la censura, la innovación, un montón de cosas que hemos tratado al final de mostraros de la mejor manera para que el mensaje de Michael os llegue de la mejor forma. A ver si somos capaces de transmitir lo que queremos hacer en esta entrevista. Michael, como sabéis, le cerraron su página, Microsoft, su blog, le cerró su página en Facebook. Entonces, una de las cosas más importantes de las que vamos a hablar con él es sobre censura. Y creo que la primera pregunta la voy a hacer porque muchos os la habéis hecho y muchos la habéis estado preguntando por ahí, que lo he escuchado yo en algunos corrillos. Good morning, Michael. Yeah. We are going to start. And the first question is, why Michael? ¿Por qué Michael? You know, Michael is a very Anglo-Saxon name. Michael es un nombre muy anglosajón. Chinese name is like Es que mi nombre chino es Chao Ching. Pero Chao Ching es muy difícil para los oídos occidentales. Y en el año 1999 necesitaba una identidad para mostrar al mundo a través de Internet, por lo cual yo escogí anti, que significa en contra, protesta. Y esto es algo que me ha venido muy bien para identificarme como persona que protesta desde el principio. Porque mi nombre era anti, entonces no podía estar de acuerdo con lo que me daban. Así que tú protestas. Sí, protesto. Bueno, entonces tú has hablado de la censura gubernamental. En países... China lo conoces muy bien, tanto como periodista como ciudadano, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues primero hay que saber cómo es la dictadura china para poder pasar a la siguiente cuestión. Esta imagen es muy graciosa porque parece un comunista chino, es casi como un Jesucristo chino. Y Mao Zedong le dijo que él iba a ser el ejemplo para la población que le debería seguir. Él es como si fuera el Jesucristo comunista. Es una broma, ¿eh? Esto es simplemente algo gracioso que quería contar. No, esto es muy interesante porque este es el Jesús chino y yo también soy el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la dictadura, de la censura en China, siempre tenemos que tener en cuenta que en el Internet chino tenemos 650 millones de usuarios, lo cual es casi el de la población europea, o el triple de Estados Unidos. ¿Se puede cerrar un país como China? ¿Se puede tener un muro en China para censurarlo todo y mantenerlo todo fuera? Pues la respuesta es que sí. Tenemos un gran firewall que es una barrera muy potente. Esta barrera consigue aislar a China de todo lo que es Internet. Internet tiene dos partes. Por un lado, Internet, y por otro lado, la red china. Los millones de usuarios chinos están al otro lado de la gran muralla de fuego china, la gran muralla de Internet china.
En este gráfico podéis ver muy claramente estadísticas sobre la libertad en Internet de todo el mundo. Y China siempre está ahí muy destacado. China siempre está a la parte de abajo. Siempre está con Irán, con Siria, Cuba. Hay un índice de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad en Internet que dice que China es uno de los lugares más difíciles para ciudadanos, periodistas ciudadanos, junto con Siria, Turquía y otros países. ¿Esto es cierto? Sí, porque tenemos una población muy grande, entonces también es por eso. Las dictaduras pequeñas no pueden estar en esa clasificación con China porque su población es mucho menor, pero esta categoría es de un tipo, pero también hay otra. Hay otros que veis ahí en verde. Y en verde tenemos Estados Unidos, Alemania, Canadá, Islandia, donde Internet es libre. Entonces China tiene una censura muy seria en cuanto a Internet. El gobierno chino puede controlar a 650 millones de usuarios. ¿Cómo? Pues así. Vosotros tenéis Google, nosotros tenemos Baidu. Vosotros tenéis Twitter, nosotros tenemos Weibo. Vosotros tenéis Facebook, nosotros tenemos Huining. Vosotros tenéis YouTube, nosotros tenemos Youku. Es decir, China ha hecho una copia de todos los servicios de Internet, de todos los principales. Entonces, esos 650 millones de usuarios chinos no necesitan acceder a la Internet general para buscar. No necesitan Google para buscar, no necesitan YouTube para vídeos porque tienen Youku. Así que esta es una réplica que también satisface ciertas necesidades de las personas de tener social media y también satisface las necesidades del gobierno, que es evitar que los ciudadanos accedan a información libre. Entonces tenemos un montón de réplicas que satisfacen la necesidad del uso de Internet. Pero a veces los usuarios chinos no pueden acceder a una información libre y real y verídica. ¿Hay una diferencia entre Internet de China y la del resto del mundo? Es decir, utilizáis las mismas herramientas en China que las que tenemos en el resto del mundo, ¿no? Utilizáis Twitter, etcétera. ¿Podemos decir que hay una Internet china y otra Internet global para el resto de la humanidad? Bueno, ya he explicado por qué China tiene todas esas réplicas y luego está el Internet internacional. Internet internacional, sí, suena raro, pero... Si tenéis una Internet separada de Internet, es raro. Nosotros tenemos 650 millones de usuarios. Y aunque sea una comunidad aislada, aunque sea una red aislada, tenemos tantísimos usuarios, 650 millones. Sigue siendo muy importante. Mira, por ejemplo, es una Internet muy censurada. Si hay gente que protesta como Ai Weiwei, se ha creado una ley contra las protestas contra la censura. Y los reporteros utilizan palabras distintas para utilizar su información de una forma un poco más libre a través de los medios sociales. Y el 99% de la población fue censurada el año pasado, fue censurada en Internet. Sin embargo, podemos utilizar usos comerciales. Y ese 1% que no es censurado, ¿quién es? Pues extranjeros, banqueros, hackers o expertos de informática y académicos y algunos periodistas.
Y los ricos de las ciudades, claro. Porque pueden crear un acceso VIP con tarjetas de crédito. Un acceso VPN. Para tener un VPN tienes que pagar $100 al año. Y a eso yo le llamo el impuesto de Internet, porque Internet debería ser gratis. Estoy hablando de un 1%, solo un 1% que puede acceder libremente a Internet. El 99% de los chinos, de los usuarios chinos, utilizan la red china. ¿Y qué pasa con la censura y la innovación? ¿Cómo funciona esto? ¿Crees que la censura está haciendo que la gente de allí, de China, innove? Bueno, acabo de mencionar que China tiene un sistema muy completo, que es una red aislada totalmente del mundo. Ese es el panorama, pero hay otra cara de la moneda, y te la voy a enseñar. Este es un informe de Ernst & Young, un informe reciente, en el que habla de venture capital, de inversiones, en Pekín. Pekín es el centro de inversiones chino. Y es la única ciudad que no está en Estados Unidos que se ha convertido en un foco para las inversiones VC. Las inversiones venture capital. Si veis la clasificación de la izquierda, veis que el área V, en el área V somos el 1, y en las ciudades, la segunda ciudad es New City. Y la tercera es Wingening, la cuarta es Pekín, y después tenemos al Reino Unido. Si comparáis todas esas cifras de Francia, Shanghái, Canadá, Israel y otros países, y las comparáis esos 5 primeros, veréis que Pekín está por encima de todas las ciudades europeas, incluido todo el Reino Unido. Y quiero que tengáis en cuenta que China es un país con muchísima censura en Internet, pero China sigue siendo un centro de innovación. Solamente va por delante de Estados Unidos. Cuando se critica el Internet chino, se critica también la censura, pero también recordad que hay mucha innovación. En una innovación, en una dictadura tan férrea, que haya tanta innovación es muy importante. A pesar de las duras condiciones, seguimos siendo el segundo país más innovador de todo el mundo. Este es Jack Ma, por ejemplo. Jack Ma ha creado Alibaba. Alibaba es la principal tienda de toda la historia, la mayor tienda de toda la historia. Y tiene una tienda online que ha sido una innovación muy práctica para muchísimos millones de usuarios. Pero su tienda es mayor que Amazon, ¿no? Sí, es mayor que Amazon. Sus cifras de ventas son mayores que en Amazon. Y otra innovación es, por ejemplo, el móvil Xiaomi. Este es el móvil Xiaomi. Este es el futuro. Mira, este es un teléfono, un móvil Xiaomi. Yo lo utilizo siempre y solamente cuesta 100 euros. 100 euros. Esa es innovación china. Tenemos uno de los mejores servicios. Cualquier persona puede acceder, puede comprar lo que quiera, por la tarde se lo traen. Es mucho más rápido que en cualquier otro país. Es muy práctico. Internet en China es muy práctico. Y este teléfono es uno bueno, este no es una réplica, es un teléfono muy decente, pero barato. Y eso contribuye a la democracia digital.
por muy pobre que seas, seguramente te puedas comprar un teléfono móvil. Entonces la brecha digital desaparece. Not only, and also this guy's story. This guy is one of my friends. Bueno, este de aquí es amigo mío. Several years ago, he was just a journalist. Y hace unos años era un periodista, un reportero de investigación. En China los periodistas no están tan bien valorados. Pero él se convirtió en un innovador y creó una aplicación de citas. Hace 2 meses esta aplicación apareció en Nueva York y ahora tiene aproximadamente 700 millones de dólares americanos. Es decir, a través de estas nuevas aplicaciones o de estos nuevos medios se consigue innovar, y eso ocurre cada día en China. Los periodistas chinos no suelen hablar de la censura, porque ahora la amenaza más importante frente a los periodistas tradicionales chinos no es la censura. La censura es una amenaza muy importante, pero la amenaza principal para los periodistas chinos es que todo el sector está muriendo debido a Internet. Entonces todos ellos están intentando innovar, están intentando utilizar los nuevos medios, así que la innovación se ha convertido en un tema central del periodismo chino. Ahora, no todo el mundo quiere empezar una startup. Hay otros periodistas, como por ejemplo algunos periodistas de información, de investigación, que han creado un documento independiente sobre contaminación. En Pekín este es un problema muy importante, la contaminación. Y este documento está en Internet. Y en una sola semana, este documental que crearon los periodistas lo vieron 300 millones de espectadores. Es decir, prácticamente la mitad de los usuarios chinos vieron ese documental. Y esto también ocurre en China. Por un lado tenemos censura, pero por otro lado tenemos innovación. Por un lado tenemos periodistas que siguen haciendo cosas de forma tradicional. Y esto es China. Vale, esto es China. Tenéis censura y tenéis innovación. Pero me gustaría que hablaseis de otro tipo de censura, de la censura empresarial, de la censura que viene de Facebook, por ejemplo, que te ha cerrado la página, o de Microsoft y otras empresas así. ¿Esta censura es igual o es distinta? ¿Hay diferencias entre ellas? Bueno, yo he sido una víctima de la censura empresarial, porque Microsoft me borró el blog y Facebook me echó, porque pensaba que mi nombre no era un nombre verdadero. Así que eso también es censura. Pero la censura empresarial y la censura gubernamental son distintas. Si cabreas a los de Facebook, te expulsan. Pero sigues pudiendo usar Twitter o Google u otra cosa. Pero si cabreas al gobierno, te detienen. Esa es la diferencia. Pero aparte de eso, creo que la censura viene a ser lo mismo. Solo que las consecuencias son distintas. El gobierno te arresta y las empresas te cortan el servicio. Hablando de la innovación, ¿crees que es posible innovar en cualquier lugar del mundo, como por ejemplo en África,
¿Se podría invertir allí? ¿Se podría innovar allí? ¿O solamente se puede innovar en Silicon Valley y estos sitios? ¿Dónde están los inversores? Incluso en China, con una censura férrea, Pekín y Shanghái siguen siendo una de las capitales de inversión. Y la razón es que China es un mercado común. 650 usuarios de Internet que hablan el mismo idioma y que no tienen ningún tipo de fronteras. No hay impuestos de Internet. No necesitamos pagar el roaming de los servicios de Internet. Y las tarifas son muy baratas. Entonces tenemos un mercado común de Internet y Pekín y Shanghái se pueden convertir en focos de innovación. El mercado chino tiene distintas provincias. China está dividida en distintas provincias con distintas ideologías, con distintas cosas. Pero para innovar no existen esas fronteras entre provincias. Mira un ejemplo, Europa. Europa es muy rica. Pero en Europa no aparece en este ranking. ¿Por qué? Pues porque si yo utilizo un móvil, por ejemplo, tengo que pagar roaming si estoy en otro país. Eso no tiene sentido. Incluso en un país como China hemos resuelto ese país. Sin embargo, la Unión Europea no lo ha hecho. Creo que eso es un obstáculo frente a la innovación. Deberíais cambiar esa política para que toda esta gran entidad sea realmente un mercado común. Y lo mismo para África. Si toda África, como nos dice nuestro amigo, se convirtiera en un mercado común, África estaría a la altura de China. Esto no es un cuento de hadas. En África utilizan muchos idiomas comunes, francés e inglés, y las fronteras nacionales han sido trazadas por europeos, no son fronteras naturales. Entonces, si consiguieran tener un mercado único, sería estupendo. Y en América Latina también. La innovación mejoraría. Vale, vamos a hablar de Big Data. ¿Puede ser Big Data una herramienta para innovar? ¿O sería más bien una herramienta para controlar a la población? Bueno, yo creo que uno de los cuentos que funcionan en Internet es que todos pensamos que Internet es una tecnología nueva que siempre promueve la democracia y la libertad de las personas. Pero eso es un cuento. Porque hay aplicaciones distintas con funcionamiento distinto y hay algunos que mejoran la democracia y otros que no. Por ejemplo, Twitter. Twitter puede contribuir a la democracia. El servidor está en Estados Unidos. Y si no puedes controlar un servidor, no puedes controlar el contenido. Y así es como ocurrió la primavera árabe. Lo que esté en YouTube, Twitter o Facebook está en servidores de Estados Unidos. Sin embargo, en China nosotros tenemos una réplica de todo ello y entonces se pueden encontrar los contenidos. Y con un control de contenidos, la revolución nunca ocurriría. Ahora, si hablamos de Big Data, ¿puede un bloguero utilizar Big Data? No. El único que puede comprar la tecnología de Big Data y utilizar los Big Data son solamente empresas y gobiernos. Y ellos son los que tienen los datos y los servidores y tienen el dinero para comprar la tecnología necesaria. Así que yo no creo que Big Data... El Big Data no iba a contribuir a que los seres humanos avancen en sus vidas. Por lo menos en cuanto a la libertad. Porque la tecnología necesaria te permite saber muchísimas cosas al mismo tiempo, pero es difícil de tener. Podrían producirse revoluciones paraguas, por así decirlo,
Antes me hablaste de ello y yo no conocía la diferencia entre Hong Kong y China. Y hay una especie de revolución paraguas. Los medios extranjeros hablan de la revolución paraguas y dicen que podría ocurrir en el futuro en China. La revolución solamente puede ocurrir en un lugar en el que Internet sea libre. Y en Hong Kong lo es. Por eso podría ocurrir una revolución paraguas. Y China, aparte de Hong Kong, Macao y Taiwán, tiene un gobierno comunista. Sin embargo, Hong Kong es una ciudad con gobierno local, con un gobierno independiente en la ciudad. E Internet es libre. Es decir, y tiene un Estado de Derecho. En China, como Internet no es libre, solamente se pueden utilizar servicios chinos. Y el servidor lo tiene el gobierno. No podría ocurrir una primavera árabe en China. ¿Y qué pasa después de todo lo que ha ocurrido con Assange y Snowden? ¿Crees que eso ha abierto una ventana? Bueno, quería ver esto porque en Málaga he visto muchas imágenes de este tipo. Este es una agenda. Entre 2000 y el 2006 tuvimos los años dorados de la libertad en Internet, porque todos, yo también, pensábamos que teníamos un ángel de la guarda que protegía la libertad de Internet. Y ese ángel de la guardia se llamaba Gobierno de los Estados Unidos. Cuando llegó Hillary Clinton y habló de la libertad de Internet y dio ese discurso estupendo en Washington, yo estaba allí. Yo estaba allí apoyando sus políticas, porque yo creía firmemente que los Estados Unidos estaban detrás de la libertad de Internet. Pero eso yo no lo sabía hasta que Snowden me dijo, no, esto es otro cuento. Todos son cuentos, no se puede hacer una revolución así. Sí, pero la cosa es que el gobierno chino y el gobierno de Estados Unidos son prácticamente lo mismo al final. Todos vigilan un montón de cosas. Vigilan todos los datos de los ciudadanos. Y este cuento, el gobierno de Estados Unidos enviaba a diplomatas a China con asuntos muy interesantes y siempre cuestionaban, siempre ponían en tela de juicio lo que hacía el gobierno chino. Decía, ¿por qué has detenido a esta persona? ¿Por qué has detenido a este manifestante? Necesitamos libertad. Pero después de Snowden desapareció la libertad en Internet. A partir de ese momento, a partir de 2006, solamente se empezó a hablar de la ciberguerra y desapareció la libertad en Internet debido a la hipocresía del gobierno estadounidense. Y eso es un hecho. Todo el mundo se enfrenta a eso. No existe el ángel de la guardia. Nadie protege la libertad en Internet. Nadie. Se podría hacer una revolución pequeñita con otras herramientas en una matriz o en otra red o no sé, yo qué sé. Se podría conseguir otra cosa, porque ¿van a poder hacerlo todo las grandes empresas y los gobiernos? ¿Podemos hacer algo nosotros? Yo no sé mucho sobre los periodistas, yo hablo más bien del activismo. Yo apoyo a los activistas para que utilicen sus herramientas en pos de la revolución. Yo estoy muy impresionado de cómo se está promoviendo la sociedad civil para que utilice las herramientas de Internet. Pero, para ser sincero, al fin y al cabo, la gobernanza de Internet depende de los grandes gobiernos, como China y Estados Unidos.
Entonces creo que no las tenemos todas con nosotros. La única oportunidad que tenemos para cambiar la situación de Internet en todo el mundo no es que se haga mediante pequeñas campañas como los que estamos aquí. La gente es muy importante, pero si queremos hacer un cambio completo, la única manera de conseguirlo es mediante la política. Entonces yo lo que propongo es que para conseguir un gran cambio en el futuro solamente puede ocurrir en 3 grandes lugares. ¿Qué lugares son? El primero es Pekín. Tenemos muchos blogueros y activistas en China que están intentando cambiar la política china y reformarla. China cada vez va a ser más libre en el futuro. El segundo lugar es Washington. Un amigo mío trabajó mucho para defender la ley de neutralidad en Internet. Solamente mediante el Congreso en Washington se puede cambiar la legislación estadounidense y se pueden cambiar los malos hábitos del gobierno de Estados Unidos. Sin el Congreso y sin Washington, solo vas a hacer cambios pequeñitos, no puedes cambiar todo. Y el tercer lugar es Bruselas. Es la capital de facto de la Unión Europea. Y ahí han conseguido prevenir muchas cosas y evitar muchas cosas, como por ejemplo ACTA. Eliminar ACTA porque atacaba sus libertades. Yo soy un periodista político. Entonces creo que tenemos que contar con la población. Pero ellos, los cimientos de Internet deberían estar basados en la política nacional de China, de Estados Unidos o de Europa. Si no estaremos luchando contra nuestro propio gobierno, si conseguimos evitar cualquier abuso de Internet en Europa, no solamente para ti mismo, sino que además estás siendo un ejemplo para los chinos. No puedes hacer cosas malas y criticar después a los chinos por lo mismo, porque los chinos van a decir, yo es que estoy haciendo lo mismo que tú. Entonces, tienes que ser un modelo para los demás y así se puede luchar. Y esa es la realidad. Sin estos 3 centros políticos que se levanten contra la censura, no hay esperanza para la libertad de Internet. Creo que podría ser una opción. Saber que podemos hacer algo para que se cambien las cosas. Creo que, bueno, he enseñado esta foto a otros amigos míos españoles porque Martin Luther King inspiró a mucha gente. Y prestar atención a estos años. Cuando se fundó las Naciones Unidas, se establecieron principios de los derechos humanos. Las Naciones Unidas fueron los que establecieron los derechos. Pero solo unos 20 años más tarde de que se fundaran las Naciones Unidas, tuvimos en Francia, en París, en Berlín, los derechos humanos se convirtieron en un principio de vida y esto se debe en gran parte a todo lo que hizo Martin Luther King. En los países occidentales se consiguió iniciar un cambio que influyó en la mente de los países orientales, especialmente Rusia. No solo los soviéticos, sino todos los orientales. Pero fue 20 años más tarde. Snowden me hizo ver que no había un ángel de la guarda.
Creo que al menos tendremos que esperar otros 10 años más para que se presente otro Martin Luther King de Internet. Pero sí, que creo que vamos a necesitar 10 años. Todavía es muy pronto. En un plazo de 10 años no tenemos demasiada esperanza, porque no hay ninguna intención de que se cambie la situación. Y no se está haciendo nada en contra del gobierno chino y de la censura que está aplicando. Y si quieres que tu negocio prospere en China, necesitas tener tus servidores también en China, con lo cual no se puede hacer mucho. Pero vamos a dar un tiempo, vamos a dar unos 10 años, cosas así, y seguramente podamos ver un nuevo Martin Luther King. Más preguntas. Creo que es... Thank you very much. Creo que es muy interesante todo lo que nos está contando Michael. A mí me ha dejado un poco plano, ¿sabes? Un poco que no se pueden realizar estos cambios o van a ser muy difíciles porque van a tardar unos 10 años. Y me gustaría, si tenéis preguntas o queréis preguntar algo a Michael, que vayáis haciéndolo. Es Paula, Corin. Tráeme un pinganillo para que le traduzcan directamente las respuestas. Bueno, tú lo haces en inglés. Better in Spanish to make it more fluid, if you don't mind. Si no le importa, prefiero hacerlo en español. El cambio real para que los ciudadanos... para que se le traduzcan simultáneamente... Sí. El cambio real para que los ciudadanos tomen el control de la tecnología creo que pasa por evitar que los gobiernos controlen esta tecnología, con lo cual no es solamente cuestión de política o de aptitud ciudadana, sino de utilizar... A ver si puedes escucharme. Okay. Te decía, Michael, que el cambio... Yeah? It's okay or not? Perfect. Yes. Muy bien. Comentaba que creo que el cambio real hacia la conquista de la libertad en el mundo mediante el uso de la tecnología y de Internet pasa no solo por una voluntad política o porque los ciudadanos queramos de verdad controlar los mensajes que transmitimos, sino por una transformación de la tecnología y de la red como tal, en el sentido de que los gobiernos no puedan controlar esa tecnología, de que los servidores no estén en manos de corporaciones ni gobiernos. Yo veo ese futuro como un Internet distribuido, una gran nube, una gran cloud, donde la tecnología P2P, P2P, peer-to-peer, pueda garantizarnos que de verdad los ciudadanos tenemos el control de cada una de nuestros perfiles personales, de nuestra privacidad, y donde los gobiernos sean incapaces de penetrar en cada una de nuestras parcelas privadas y la suma de todas esas entidades ciudadanas hagan posible una comunicación a nivel global y a nivel mundial. Veo muy difícil que mientras ese momento tecnológico no llegue vayamos a ser capaces de luchar contra maquinarias tan poderosas como las que en estos momentos tienen el poder en el mundo. No sé qué opinas. Gracias por el comentario. Pero yo tengo un punto de vista distinto. Porque si dependemos de las tecnologías P2P, por ejemplo, en el futuro algún tipo listo, siempre ha habido, históricamente siempre ha habido grandes empresas que son las que se han encargado de tener todo, porque son las que tienen
los recursos y además tienen los mercados de su lado. Así es que puede darse que en el futuro haya una empresa privada que pueda utilizar todo su poderío para hacerse con el control del mundo. Pero el P2P no es la solución, porque todo el sistema capitalista se basa en empresas. Y no es que esté abogando por el comunismo, pero yo creo que la única manera de transformar todos estos recursos y de conseguir un cambio es que las empresas, básicamente puedo decir que es que no tengo demasiada esperanza en el futuro. Tenemos que esperar a que surja una solución. Si algo es malo, tenemos que dejar de esperar que aparezca un ángel o que aparezca una solución. Tenemos que actuar. El socialismo, el comunismo son malos, pero en ocasiones vimos que Martin Luther King no voló a Moscú, no fue allí a hablar, ni a decir nada, ni a luchar por aquello. Simplemente hizo su marcha a Washington, D.C., porque él estaba en contra de la gente mala, pero bueno, él fue a Washington pensando que los políticos de Washington eran muy malos, pero sabiendo que tenía ciertas garantías porque había ciertas leyes. Así es que debemos abandonar cualquier tipo de fantasía sobre que haya un ángel de la guarda que va a cuidar de nosotros o que nos va a ofrecer una solución. Por ejemplo, Twitter es una compañía menos mala que, por ejemplo, Facebook, que es más mala sin ser mala del todo. Los gobiernos. No es que el comunista sea completamente malo, pero no hay ningún ángel de la guarda. Tal vez el gobierno español sea mucho mejor y esté más capacitado para hablar sobre un Internet global libre que otros gobiernos como el de Estados Unidos, por ejemplo. Lo que quiero decir es que a veces el problema es política real, pero lo más importante que tenemos que hacer es abandonar las fantasías. Hi, thanks Michael for a really fascinating talk. So you talked about the Chinese, the Great Firewall and the Chinese internet a lot from the perspective of Chinese people not being able to access the international internet and the outside world. And so I'd kind of like to flip that and ask as a question, what is the best way and the best kind of resources that people outside of China can access to get a kind of real understanding of what life is like for Chinese people? I think the first barrier for, creo que la primera barrera es para entender lo que pasa en China es el idioma. La principal barrera no solo es el firewall que hay en China, sino el idioma. El chino es un idioma muy complicado para que lo entienda, por ejemplo, un español. El principal motivo por el que en España mucha gente habla inglés es porque es un idioma más sencillo. Y no hay una barrera lingüística tan grande, pero con China, imaginad qué choque tan grande. Así es que la mejor manera es a través de los periódicos. Por ejemplo, el Financial Times u otros periódicos pueden hacer esto a través de periodistas. El motivo es porque hay dos países que interaccionan unos con otros y muchos periodistas que van a China pueden aprender chino y hablarlo a un cierto nivel. A veces lo que puede escribir un periodista extranjero en chino es incluso mejor que lo que puede escribir un periodista chino.
Así es que este es el motivo por el que creo que los periódicos convencionales son los que pueden aportar más valor. You're talking about journalist innovation. Do you think that we can create new media to the world, like Vice that we talked before, with the new narratives or something like that, for Chinese people? Could be possible Vice in China? Vice. We talked before about Vice media. Vice. The Vice, right? Yeah, Vice. Yeah, I think just I mentioned the journalism in China, like any journalism in China has two fronts to fight against. Creo que los periodistas de China tienen dos frentes. El primero, la censura del gobierno, y el segundo, el problema que tienen en Internet. Esto es algo titánico. Por supuesto que los periódicos son algo importante, pero la gente ya no está dispuesta a pagar. Así es que no es solo que puedan surgir nuevos medios de comunicación, sino una nueva conciencia de la gente. La percepción sobre los medios de comunicación ha cambiado. No sé si podemos tener éxito, pero es muy importante que todo el mundo encuentre una nueva manera de comunicarse. Pero no solo una revolución con nuevos medios de comunicación, sino, y esto es algo que he pensado en ocasiones, tal vez todo el mundo pueda entender China y Asia y África y América Latina muy poco, y parece que es que vivimos únicamente en el Internet inglés y realmente no hay demasiado interés en lo que pasa en el resto del mundo. Pero, por ejemplo, si quieres localizar noticias, ¿qué ha pasado en África recientemente? Pues no hay ningún periódico bueno donde informarse. La innovación, entonces, no debe circunscribirse a un único país. La innovación en los medios debe ser que unan a todo el mundo. No solo algo que ha pasado en China, sino también lo que suceda en Egipto, cualquier país de África o de América Latina, en cualquier sitio. Y, a decir verdad, es la primera vez que he venido a un país occidental donde me he dado cuenta que la gente no es por completo proamericana. Yo soy periodista en China y en China muchos liberales que están en contra del régimen aman América. Así es que se suele poner a Estados Unidos como el paradigma, pero para mí Snowden fue el que me hizo abrir los ojos y ver que aquello no era verdad. Desde un punto de vista neutro sobre Estados Unidos, ya conocéis el poderío de Estados Unidos. Así es que es un mundo muy diversificado y Estados Unidos no es realmente el paradigma de la libertad. Y para acabar, ¿crees que los Martin Luther King de Internet vendrán de Estados Unidos, de China o dónde podrán surgir? Bueno, si tuviera que decir algo, yo diría que de Europa. Porque en China lo primero sería tener algún tipo de libertad real para luego poder aplicar libertades a Internet. Estados Unidos es como un problema de los innovadores. Si sigues una misma línea durante mucho tiempo, te puedes quedar ahí. Y es lo que ellos están haciendo. Están siguiendo siempre la misma línea y parece que tienen miedo a cambiar, porque ya tienen una posición dominante. Así es que creo que solamente son los europeos los que ya
tienen democracia y tienen dispositivos móviles y no les gusta que les controlen. Así es que si tuviera que decir un país diría España o Francia. Podría ser tú o cualquiera de los que están aquí presentes. Bueno.